Buenos días. Bienvenidos a la primera clase de plan de emergencia. Hoy le vamos a dar una introducción general sobre lo que va a contener nuestra materia y les voy a dejar en la plataforma un cuestionario que van a tener una semana de tiempo para responder con respecto a el contenido de esta clase. Vamos a tratar de hacerlo de esa manera para que se agilice la presentación del trabajo práctico, ¿entienden? Cada clase va a contener un cuestionario. Este cuestionario va a tener un valor que después todo sumado va a dar el valor del trabajo práctico. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. El plan de emergencia es una planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las consecuencias que pudieran derivarse de la situación de emergencia. Un plan de emergencia sirve para prevenir un incidente antes de que ocurra. Actuar ante un incidente cuando hace su aparición, utilizando para ello los medios materiales y humanos precisos. Sus objetivos generales son localizar la emergencia, de ser posible, eliminarla, poner a resguardo la vida e integridad física de las personas que conforman la población estable y transitoria del edificio. Permiso, voy a darle ingreso a la gente que está tratando de ingresar. Bueno, ahora creo que ya estamos todos. ¿Me están escuchando bien ustedes? Buenos días, profesor. Sí, sí, te escucho bastante bien. Gracias, 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 Julián. Eh, bueno, correcto, continuamos. Me quedé en la parte de conformar la población estable y transitoria del edificio ante la aparición de situaciones de emergencia. Eh, Quiero que no se preocupen mucho porque esto es una introducción general a nuestra materia. Durante el desarrollo de las clases vamos a desarrollarla punto por punto y vamos a poder ir profundizando sobre cada ítem, el cual es importante para el desarrollo de nuestra función. Perdón. Bueno, es una palabra que va a ser constante prácticamente para nosotros durante esta materia, que es una de ellas es conato de incendio. Conato de incendio en entorno laboral causa la destrucción de instalaciones, la pérdida de puestos de trabajo, entre otros percances. Sin embargo, las tragedias se pueden evitar mediante sencillas medidas preventivas, como que los trabajadores conozcan los medios de extinción disponibles. La producción de un fuego de pequeña magnitud determina la existencia de un conato de incendio, que puede ser controlado y dominado de forma directa, rápida y sencilla por los equipos de emergencia, haciendo uso de las instalaciones de protección existentes en el local, dependencia o sector. Incendio implicado sin necesidad de activar la alarma para la evacuación del edificio. Es la fase inicial del incendio. Es el punto en el cual el fuego comenzó. Eso es conato. Pero esta palabra es aplicable también a otro tipo de emergencia y eso lo vamos a desarrollar
dentro de esta materia para que ustedes vayan identificando de que esta materia y esta palabra significa el inicio, el principio. Bueno, el conato de incendio se trata de un incendio que puede ser completamente extinguido con la intervención del personal que reúna la capacitación suficiente para ello. Sin embargo, sin riesgo grave para personas o bienes y sin necesidad de recurrir a la intervención de terceros. Una intervención decidida y acertada en los primeros segundos de un incendio con los medios a nuestra disposición es de vital importancia. No obstante, debe avisarse a los bomberos tan pronto como se detecte el fuego. Vamos a hablar ahora sobre lo que son los métodos de extinción. Antes de intentar extinguir un incendio, debemos seleccionar el método de extinción en función de los medios disponibles, de nuestra preparación y capacitación personal y del elemento del incendio sobre el que decidamos actuar: combustible, componente, calor o reacción. Una vez analizada la situación, podemos optar por métodos de extinción como la sofocación, el enfriamiento. eh, un ejemplo de los clásicos de lo que uno ve en YouTube casi todo el tiempo es el bombero español, este que sofoca el incendio de una sartén con una tapa y también hace una demostración de cómo debe de extinguirse el fuego con una pequeño trapo húmedo. Con ese cubriendo la sartén, él la apaga. Es un clásico de YouTube. En la próxima clase me comprometo a hacerlo para que lo puedan ver. Bueno, cerrando puertas y ventanas de una habitación incendiada es para evitar de que el oxígeno siga entrando, y una vez que no tiene la acción del oxígeno, no se encuentra el oxígeno en cantidad suficiente en el triángulo de fuego, este se extingue. Rociando con agua o fuego, madera o papel. Es lógico. Niveles de respuesta. Dentro del sistema de preparación de emergencias hay que identificar, evaluar y desarrollar tres niveles de acciones de respuesta. La respuesta individual o primaria comprende las acciones de cada individuo una vez identificada una situación de peligro o un incidente, que incluye la notificación a los supervisores, controladores o personal de gestión de la situación, de las circunstancias o del incidente. La contención, tarea básica de extinción de primer auxilio, debe despejar la zona para la evacuación hacia el punto de encuentro o el punto seguro de encuentro, que es la forma correcta de denominar al punto de encuentro, punto seguro de encuentro. La respuesta secundaria abarca las acciones posteriores a la notificación del incidente por parte de los responsables adiestrados, como equipo de bomberos, equipo de búsqueda y rescate, equipo especial de intervención en accidentes. Estos serían los famosos brigadistas industriales que debemos de tener en cada industria, sea cual fuere el tipo de industria. La respuesta terciaria corresponde al despliegue de sistemas, equipos y tecnologías
especializadas en situaciones en las que no pueden utilizarse de forma segura o eficaz la respuesta primaria y secundaria e incluye sistemas de localización de personas y detectores de fenómenos sísmicos. Ah, ya mira, acá habla ya de sismo. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos lo que se le puede llamar movimiento sísmico pequeñito de 2, con grado 2 en la escala de Richter, fue que nos convidó la hermana provincia de Formosa, nos convidó ese pequeño movimiento telúrico acá en la zona departamento central. Fue el año antepasado. Por lo demás, nuestro país se encuentra, digamos, en una parte donde las placas tectónicas no se produce casi movimiento debido a que somos un país mediterráneo y nos encontramos rodeados de agua, lo cual hace que la parte que nos corresponde de la placa tectónica de América del Sur sea bastante estable. Nosotros no hemos registrado movimientos telúricos sísmicos, no hemos, hasta de los últimos 50 años al menos, solamente pequeños reflejos, diríamos, convidados por la República Argentina y más nada. Fueron 2 veces. Uno fue hace 2 años, otra fue anterior, hace aproximadamente 12 años. No. Tenemos dentro de lo que se llama el manejo de la emergencia o lo que sería el plan de emergencia, tenemos que tener en cuenta que existe una cadena de información, la cual debe estar establecida a través de procedimientos de seguridad y salud informacional. Nosotros debemos de contar con estos procedimientos, el cual dice, tiene diferentes grados o niveles dentro del cual se debe mover. Este es solamente un modelo en el cual se va movilizando de acuerdo a la importancia, se va nombrando algunos. Por ejemplo, nosotros deberíamos de tener identificado cuál sería el grado verde, cuál sería el grado amarillo, el grado rojo, pero eso ya depende de la forma en que nosotros organicemos nuestro plan de gestión. ¿Por qué digo nosotros? Porque se le corresponde al técnico organizar los planes de gestión, identificar los niveles a los cuales se deberá comunicar la ocurrencia de una emergencia. El único en lo que no debe variar es el que a la máxima autoridad solamente se le comunica cuando el hecho es grave o sumamente grave para que ellos puedan tomar cuáles serían las determinaciones adecuadas para el momento en el cual esta situación se produce y deben de tomar rápidamente una decisión. Equipo de emergencia. En esta semana que pasó, tuve dos visitas. A principio de semana estuve por una empresa frigorífica que se dedica a la preparación de ciertas partes de la vaca y tuve que hacer una evaluación de riesgo en esa empresa y el proceso es húmedo, el ambiente es salino, la presencia de vapores es constante, la presencia de humedad es constante
durante toda la jornada laboral, lo cual hace que sea sumamente complicado el hacer las recomendaciones para la detección, para la distribución de la carga de fuego y para la protección de la gente. Aún todavía no termino todos los cálculos, pero lo estoy haciendo sector por sector, buscando qué es, cuál es el método más de detección en el cual no se sienta afectado por los vapores presentes en el ambiente y qué tipo de alarma va a ser la que van a poder escuchar en toda la fábrica. De ahí, cuál va a ser el agente extintor, el cual va a estar distribuido dentro de la planta. Bastante interesante, bastante interesante. Bueno, eh, acá nos habla de detección y alarma, habla de instalaciones fijas contra incendios. Debemos considerar la secuencia de un evento que se constituya en un posible incendio. La primera instancia, la detección temprana de un foco de incendio, se realiza con las instalaciones destinadas a detectar los mismos. Estos se componen de distintos tipos de sensores que analizan el aire y distinguen las impurezas que lo contaminan, dando un aviso de una condición de alarma o un aumento de temperatura anormal para el ambiente que podrían determinar un incendio. El aviso temprano es el primer paso antes de la acción de combatir el siniestro. Algunos de los sistemas a utilizar son paneles detectores, detectores de humo, detectores de temperatura, pulsadores. La sirena estroboscópica son la segunda parte o el segundo eslabón dentro de la importancia de la cadena a ser distribuida a los profesionales. Pues tenemos lo máximo, o sea, la parte central que sería para nosotros el sistema de espuma contra incendio. Este preparado de espuma porque es seguramente el proceso es el adecuado para recibir espuma. No todos, como les dije, de acuerdo al tipo de riesgo y al tipo de material presente en el ambiente es el que se toma la decisión de cuál es el método más eficaz para extinguir el fuego en caso de que llegare a ocurrir. Eh, bueno, esto habla sobre los mezcladores de espuma directamente. Esto es la forma en la que se genera la espuma. Les voy a dejar como tarea para que puedan volver a repasar. Es una mezcla con polvo, con una a presión con agua, lo cual hace que el burbujeo produzca la espuma, el cual es utilizado para extinción del fuego. Los portátiles, normalmente lo que vemos colgados en las columnas, en las paredes de nuestro trabajo, en nuestro ambiente laboral o entorno laboral, normalmente son dos. Uno es el tipo ABC, que es el más utilizado, que es el polvo químico seco. Y otro sería el polvo, el tipo C, que es tipo anhídrido carbónico, que es el que produce enfriamiento en el material
a través de una pequeña escarcha producida por el anhídrido carbónico una vez que toma contacto con el ambiente que lo rodea. Esa diferencia de temperatura hace que se sofoque el fuego. El anhídrido carbónico, o sea, el CO2, es dióxido de carbono, ¿verdad? Dióxido de carbono. Es el indicado para apagar fuegos tipo C, fuegos eléctricos. Normalmente para fuegos eléctricos de tableros, maquinarias, paneles de comando, son los que deben de utilizarse debido a que si utilizaran el fuego, o sea que el material de polvo químico seco, sería muy abrasivo para los componentes electrónicos. Puede apagar, claro que lo va a apagar, solamente que es muy abrasivo. ¿Por qué? Porque son un grupo de tres sales que están mezclados, los cuales son utilizados para apagar por sofocación, o sea, por retiro del oxígeno del triángulo de fuego, ellos apagan el fuego. Ujú. Bueno, según los tipos de fuego, tenemos acá clasificados los tipos de extintores, que sería el tipo clase A para fuego combustible sólido como madera, cartón, plástico, etcétera. Clase B, tipo de fuego donde el combustible es líquido, por ejemplo, aceite, gasolina, pintura, etcétera. Fuegos clase C, fuego donde el combustible y los gases son gases como el butano, propano o gas licuado de petróleo. Los fuegos tipo K. Los fuegos tipo K son fuegos derivados de aceite y grasas vegetales o animales en cocinas y almacenamientos de aceite. Los de clase D son muy raros. Nosotros casi no tenemos, para no decir que no tenemos, creo que sí hay por ahí en el ambiente. Eh, Son los más raros porque el tipo de combustible que ellos eliminan bueno, son los más raros. El combustible es un metal. Los metales que arden son magnesio, aceite, magnesio, sodio o aluminio. Hola, ¿me escuchan ahí otra vez? Hola que sí. Sí, Gra- se escucha bien. Gracias, muy amable, por favor, porque me dejé de escuchar de repente yo acá. Bueno, eh, cuando hablamos de rociadores automáticos contra incendios, son aquellos que se encuentran, ¿conocen ustedes? Son los que se encuentran por los techos de los negocios. Cuando entramos, solemos ver las pequeñas boquillas contra incendio, o también conocido como sprinkler. Es uno de los sistemas más antiguos para la protección contra incendio en todo tipo de edificios. Están concebidos para detectar un conato de incendio y apagarlo con agua o controlarlo para que pueda ser apagado por otros medios. Los rociadores automáticos protegen prácticamente la totalidad de los inmuebles, salvo contadas ocasiones en las que el agua no es recomendable como agente extintor y deben emplearse otros sistemas más adecuados. Se trata de un sistema totalmente independiente y automático de protección contra incendios, por lo que no requiere de ningún otro sistema que lo active. En su funcionamiento más común, el concepto es muy sencillo. Es una red hidráulica presurizada con agua y unas boquillas de descarga. Los rociadores o sprinkler son los
cuales la incidencia directa de la temperatura provoca un desprendimiento de la parte de su cuerpo, liberando agua en cantidad suficiente para mojar una determinada área de acción. Este sistema de El sistema de agua nebulizada es un sistema de protección contra incendios que utiliza partículas muy pequeñas de agua. Sería agua nebulizada. Las pequeñas gotas permiten que el agua nebulizada controle, sofoque y suprima incendios mediante el enfriamiento tanto de la llama como de los gases generados en la combustión, el desplazamiento del oxígeno por evaporación, la atenuación del calor radiante con las mismas pequeñas gotas. La eficacia de un sistema de agua nebulizada en la supresión de incendios depende de las características de la niebla generada para que se incluyan la distribución del tamaño de las pequeñas gotas de agua, la densidad de descarga y la dinámica de nebulización con respecto a la situación en la que se produce el incendio, como por ejemplo el blindaje de combustibles, el tamaño del incendio y las condiciones de ventilación. ¿Qué hacer en caso de que el sistema contra incendio no funcione? En caso de que no funcione, se debe utilizar extintores portátiles. Si no se sofoca el conato de incendio, las personas que estén atendiendo la emergencia deben utilizar los carritos de espuma y los sistemas de agua nebulizada. En caso de que lo anterior mencionado no funcione, el personal a cargo de la emergencia, operaciones o seguridad debe canalizar con el cuerpo bombero más cercano la asistencia en ese incendio. En caso de que el sistema esté fuera de servicio por un mantenimiento o reparación, se debe buscar soporte de los bomberos hasta que finalice el mantenimiento de la reparación del sistema. Interesante. Debería de integrarse a las ordenanzas municipales. Parece muy, pero muy... Brigadas de emergencia constituyen el conjunto de personas especialmente entregadas, organizadas para la prevención y acción de acciones dentro del ámbito del establecimiento. En materia de prevención, su misión fundamental consiste en examinar la coexistencia de condiciones que puedan originar el incendio. En materia de protección, hacer uso de los equipos e instalaciones previstos a fin de dominar el siniestro. Fue su defecto controlado hasta la llegada de ayuda externa. Caramba, denota su extrema pobreza. Para ello deberá informarlo a la dotación de medios que se dispone, formado por la utilización y entregados con el fin de optimizar su eficacia. Los denominarán en función de las acciones que deberán desarrollar sus miembros. Es lo que estuvimos hablando acá hace rato, la parte donde hablaba de que existen 4 a 5 tipos dependiendo del lugar en el cual van a desempeñar sus funciones. Entre las misiones fundamentales se destacan preparar la evacuación,
entendiendo como tal la comprobación de que las vías de evacuación están expeditas de forma, se toma sus puestos en puntos estratégicos de las rutas de evacuación, etcétera. Dirigir el flujo de evacuación. Conducción y barrido de personas hacia las vías de evacuación. En puertas debe ser controlar la velocidad de la evacuación e impidiendo aglomeraciones. En acceso o escaleras, controlando el flujo de personas y que debe ser constante. Impidiendo la utilización de sensores. Está bien. En salida al exterior, impidiendo las aglomeraciones de sujetos evacuados cerca de las puertas, la brigada de evacuación deben también de comprobar la evacuación de sus obras y controlar sus ausencias en el punto de reunión exterior una vez que se haya realizado la evacuación. Interesante esta la forma que presenta. En realidad un planteamiento muy grande con respecto a lo que tiene que ver la unidad de evacuación. Pero más adelante lo vamos a estar tocando, por eso lo vamos a dejar así someramente. El número de personas que componen la brigada puede ser muy variable, debido a que los componentes necesarios para la labor dependen de las características de la actividad y de las instalaciones, ocupación, número de plantas, superficie de las mismas, etc. El perfil de estas personas debe ser tal, entre otras características, tengan serenidad, sepan infundir, admitir tranquilidad y transmitir tranquilidad a los demás. La brigada de primer auxilio, su misión será prestar los primeros auxilios al lesionado durante la emergencia. Para esto deberá estar capacitado para decidir la atención, prestar los heridos, de forma que las lesiones que presentan no empeorarán o proceder a la estabilización de los lesionados. Para su correcto y eficaz desarrollo de su cometido, los integrantes de esta brigada deberán tener información de adiestramiento confirmados en emergencias médicas, urgencias médicas y movilización y transporte de heridos. La brigada contra incendio, lo más importante es la labor preventiva, conozcan las normas fundamentales de la prevención de incendio. Importante saber combatir con altos incendios, con extintores portátiles, medios de primera intervención en su zona de actuación, dentro de la planta o sector que le corresponda y fuera de su zona de actuación. Es recomendable que los brigadistas conozcan, sean los que más conocen la planta, para poder identificar en qué área o en qué sector se encuentra. Se dan un ocupante más, estableciendo, a no ser que sean necesarias, intervención en otra zona, en casos excepcionales. ¿Cuáles pueden ser esas excepciones? Y cuando el compañero de otra sección se ve sobrepasado o se queda atrapado y necesita ayuda para completar su función. Los integrantes tendrán además información de los siguientes temas: conocimiento del fuego, método de extinción, agentes extintores, extintores portátiles,
práctica de extinción con extintores portátiles, operaciones sistema fijo, plan de emergencia. Deben de ser personas localizables permanentemente durante la jornada laboral mediante algún medio de transmisión fiable. ¿Mm? Una llamada colectiva, algunos de estos indicadores de búsqueda de personas, que son los sensores que se le colocan al individuo en ciertos sectores, puede ser en la cintura, puede ser en el pecho, que produce una vibración sonora, lumínica sonora. Puede ser comparado, no sé si ustedes suelen ir al shopping a pedir empanadas o Vito y Don Vito te entrega una lámpara, o otras empresas que se dedican a la venta de comestibles en el patio de comida, te entregan un sensor lumínico sonoro, el cual vibra y produce un pestañeo de las luces cuando tu pedido se encuentra disponible para el retiro. Ese mismo principio es el que utilizan para la localización de las personas dependiendo de dónde trabajan y de la delicadeza que necesita con respecto al manejo de todo lo que sea concerniente a emergencia. ¿Me entendieron? Hasta ahí se quedaron toditos de mí o ya directamente me dejaron nomás ya encima del escritorio o guardado en el cajón. ¿Siguen ahí presentes? Sí, profe, estamos escuchando. Interesante. Bueno, para hacer un refuerzo de toda esta parte que estamos leyendo así, cuando desarrollemos todo lo que tiene que ver con la parte de extinción de incendio, que va a ser en una clase más adelante, vamos a marcar una fecha en la cual a la mayoría le quede bien y podamos desarrollar la práctica in situ de manejo y uso de extintores. ¿Se animan? Sí, profe. Lo principal y realmente que quiero aprender es. Ok, vamos a coordinar eso. De momento, mi tiempo ya va terminando. Bueno, tiempo gratis eso. Perdón, pero soy sincero. Bueno, quiero que lleven en cuenta de que va a existir el cuestionario que va a tener preguntas referentes al contenido de esta clase, el cual les voy a alzar en breve, una vez terminada la clase y la plataforma me lo permita. Les voy a agregar, eso va a tener un valor, el cual va a ir sumando clase a clase para poder, digamos, ayudar. A veces el dedicar tiempo para hacer trabajo práctico es muy tedioso. A veces no disponemos por las tareas que desarrollamos. Entonces es una forma de ayudarles a ustedes, darle una herramienta a la cual puedan ir desarrollando semanalmente. Incluso lo pueden hacer el día que no tengan clase anterior a este. La tarea va a vencer exactamente el viernes a la noche, va a vencer la tarea. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profe. Genial. Todo va a ser referente a esta clase, al contenido de esta primera clase.